Máximo Velasco apretaba el volante hasta que le dolían los nudillos. El motor de su BMW rugía al límite mientras pisaba el acelerador a fondo, adelantando a un camión lento por el carril contrario. El taxi amarillo que iba delante giró a la derecha y Máximo lo siguió, sintiendo cómo le latía el corazón. Apenas media hora antes, Ana había llamado a casa. La voz de su esposa sonaba cansada, disculpándose, otra vez se retrasaba en el trabajo, una reunión importante con un cliente, llegaría tarde. Máximo murmuró palabras comprensivas, le deseó suerte. Y entonces decidió pasar por la oficina de su mujer para recogerla. Hacerle una sorpresa. Solo que la oficina de la empresa constructora resultó estar oscura y vacía. El guardia de seguridad se encogió de hombros con gesto de extrañeza, la señora Ana se había marchado. Ahí va el taxi que se va. Máximo se quedó en el aparcamiento, mirando las ventanas oscuras del edificio de oficinas y sintió como algo frío se extendía por su pecho. El coche se dirigía en dirección contraria a su casa. Ahora corría por las calles nocturnas, manteniéndose a una distancia prudente del sedán amarillo. El conductor del taxi claramente no tenía prisa, cambiaba de carril con calma, se detenía en los semáforos en ámbar. Máximo tamborileaba nerviosamente con los dedos en el volante, imaginándose diferentes explicaciones. Quizás Ana había ido a casa de una amiga. O al gimnasio. Aunque el gimnasio ya estaría cerrado a esta hora. El taxi giró hacia el centro de la ciudad y se detuvo ante un edificio alto con iluminación y el letrero de un restaurante caro. Máximo aparcó rápidamente en una calle lateral, apagó los faros y observó. Del taxi salió Ana. Incluso en la oscuridad reconoció su forma de caminar, su silueta con el estricto traje de negocios. Su esposa miró a su alrededor, se arregló el bolso en el hombro y se dirigió hacia la entrada del restaurante. En la puerta ya la esperaba un hombre. Máximo se inclinó hacia adelante, entornando los ojos. Alto, con un caro traje oscuro, cabello canoso peinado cuidadosamente hacia atrás. Máximo había visto esa cara en las noticias, Íñigo Solano, director general de una gran empresa constructora. Ana había mencionado su nombre en casa, hablando de negocios. No se abrazaron, no se besaron. Solano galantemente le mantuvo la puerta abierta, Ana asintió en señal de agradecimiento. Todo parecía contenido, profesional. Máximo se relajó un poco, una reunión de trabajo, entonces. Tardía, pero esas cosas pasan. Esperó unos minutos, luego salió del coche y se dirigió al restaurante. En la entrada tuvo que esperar, el portero miró con desconfianza sus vaqueros y jersey. Máximo explicó que se reunía con socios comerciales y finalmente le dejaron pasar. Dentro estaba algo oscuro, sonaba música suave. Máximo encontró una mesa en un rincón alejado del salón, desde donde se veía el lugar de Ana y Solano. Estaban sentados en una mesa junto a la ventana, entre ellos había una carpeta abierta con documentos. El camarero se acercó a Máximo, pero él le hizo un gesto desdeñoso, un café, algo ligero. Toda su atención se concentró en la mesa junto a la ventana. Ana explicaba algo, señalando los papeles con el dedo. Solano escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Luego sacó una carpeta fina y la puso delante de Ana. A continuación extrajo algo más, una tarjeta de plástico. Máximo entornó los ojos, tratando de distinguir los detalles. Una tarjeta de crédito corporativa, muy probablemente. Para cubrir los gastos del proyecto, esa práctica era habitual en las grandes empresas. Ana cogió la carpeta, hojeó el contenido, asintió. Guardó los documentos en su bolso. La tarjeta también la metió dentro. Hablaron un poco más, Solano llamó al camarero, pagó. Máximo sacó discretamente el teléfono e hizo varias fotos a través del salón. No muy nítidas debido a la iluminación, pero se veían las caras. Por si acaso, para preguntarle luego a su esposa sobre esta reunión. Cuando Ana y Solano empezaron a recoger sus cosas, Máximo pagó rápidamente y salió primero. Se escondió tras la esquina del edificio y observó. En la salida se detuvieron. Ana extendió la mano para estrecharla. Solano se la estrechó, manteniéndola un poco más de lo habitual. Luego galantemente la besó en la mejilla. Ana sonrió, hizo un gesto con la mano y se dirigió hacia la parada de taxis. Máximo regresó rápidamente a su coche. Necesitaba llegar a casa antes que su esposa. Durante todo el camino analizó lo que había visto. Una reunión de negocios, sin duda. Ana trabajaba como abogada,
Solano era un gran empresario, no había nada extraño en su comunicación. Tal vez la empresa de Solano había contratado el bufete de Ana para algún trato. Tarjeta corporativa para pagar gastos, documentos, todo lógico. En casa Máximo se cambió rápidamente, encendió la televisión, se acomodó en el sofá con el portátil. Fingió que trabajaba en su proyecto de sistema analítico para el mercado de la construcción. Ana regresó 40 minutos después. Las llaves sonaron suavemente en la cerradura, se oyeron pasos cautelosos en el recibidor. ¿Máximo? ¿No duermes?, preguntó en voz baja. Trabajando, respondió él, sin levantar los ojos de la pantalla. ¿Cómo ha ido? Ana pasó al salón, se quitó los zapatos, se dejó caer cansada en el sillón de enfrente. Un día duro. Este cliente, Solano, es muy exigente. Quiere revisar cada coma en los documentos. Máximo levantó la vista. Su esposa parecía cansada, pero no disgustada. En sus ojos se leía incluso cierta satisfacción. ¿Un trato importante?, preguntó él con neutralidad. Sí, la fusión de varias empresas. Un proyecto muy prometedor. Ana se frotó las sienes. Solano me ha propuesto convertirme en la principal consultora jurídica de todo el proceso. Buen dinero, excelentes perspectivas para la carrera. Eso es estupendo, se alegró sinceramente Máximo. Hacía tiempo que soñabas con un ascenso así. Sí, solo que el trabajo aumentará mucho. Tendré que quedarme hasta tarde a menudo, ir a reuniones. Ana se levantó, se dirigió al baño. ¿No te importa? Por supuesto que no. Tu carrera es importante. Ana se detuvo en la puerta, se volvió hacia él. Gracias por comprender. Sé que últimamente paso poco tiempo en casa. Pero es temporal, hasta que se cierre el proyecto. Todo está bien, le aseguró Máximo. Yo también estoy ocupado con mi desarrollo. Ana asintió y desapareció en el baño. Máximo la siguió con la mirada, luego volvió a mirar fijamente la pantalla del portátil. En principio, todo parecía lógico. Ana había conseguido un ascenso, un proyecto importante con un cliente influyente. Reuniones tardías, obligaciones adicionales, algo normal en el negocio jurídico. Tarjeta corporativa, documentos, apretón de manos de despedida, nada sospechoso. Entonces, ¿por qué le quedaba una sensación desagradable? Máximo negó con la cabeza, obligándose a concentrarse en el código del programa. Probablemente solo estaba cansado, se había vuelto demasiado desconfiado. Ana nunca le había mentido. En 3 años de matrimonio no había habido conflictos serios entre ellos, infidelidades, sospechas. Del baño llegó el ruido del agua. Ana se duchaba después de un largo día de trabajo. Todo normal. Todo como siempre. Máximo guardó las fotografías del restaurante en una carpeta separada en el ordenador. No sabía por qué, solo por si acaso. Máximo se despertó a las 4 de la madrugada y ya no pudo volver a dormirse. A su lado respiraba tranquilamente Ana, con el brazo extendido sobre la manta. La luz de la luna caía sobre su rostro a través de las cortinas mal cerradas, un rostro hermoso, relajado en sueños, de la esposa con la que había vivido 3 años. Se levantó con cuidado, fue a la cocina, puso la tetera. Mientras se calentaba el agua, hojeó las noticias en el teléfono, pero los pensamientos volvían a la noche anterior. A la reunión en el restaurante, a esa extraña sensación de que algo no estaba bien. Máximo echó agua hirviendo en la taza, añadió café instantáneo. Tras la ventana empezaba a amanecer. En el piso reinaba el silencio. Recordó cómo en la universidad había estudiado fundamentos de seguridad informática. Entonces parecía que esos conocimientos solo servirían para el trabajo. Nunca pensó que los usaría contra su propia esposa. A las 7 de la mañana sonó el despertador en el dormitorio. Ana se despertó. Se estiró, bostezó. ¿Máximo? ¿Ya te has levantado? No podía dormir, respondió desde la cocina. El café está listo. Ana apareció en bata, con el pelo revuelto, ojos somnolientos. Gracias. Se sirvió café en su taza favorita. Hoy también llegará tarde. Solano ha programado una reunión para las 7 de la tarde. ¿Dónde os reunís? En su oficina. Tenemos que trabajar los detalles del trato. Ana bebió un sorbo de café, hizo una mueca. Está caliente. Después del desayuno se preparó para ir al trabajo.
Máximo observó cómo su esposa guardaba documentos en el bolso de cuero, revisaba el neceser, se ponía el estricto traje gris. Todo como siempre, sin prisa, sin nerviosismo. Ana le dio un beso de despedida, un beso ligero en la mejilla, gesto habitual. Nos vemos por la noche. No me esperes para cenar. La puerta se cerró. Máximo se quedó solo. Esperó media hora hasta que Ana llegara con seguridad a la oficina, luego fue al dormitorio común. El portátil de trabajo de su esposa estaba en el tocador, cerrado, conectado al cargador. Máximo lo abrió. La pantalla pidió contraseña. Probó las opciones obvias, fecha de nacimiento de Ana, aniversario de su boda. Nada funcionó. Entonces sacó un pendrive de su escritorio. En él había un programa para descifrar contraseñas que había descargado unos meses antes para un proyecto. Lo conectó al portátil de Ana, ejecutó la utilidad. El programa empezó a probar combinaciones. Máximo caminaba nerviosamente por el piso, miraba la hora. Ana a veces se olvidaba algo en casa y regresaba. Si le pillaba pirateando su propio ordenador. 20 minutos después el programa descifró la contraseña. Máximo entró en el sistema, copió rápidamente todos los documentos en su pendrive. El proceso de copia duró otros 10 minutos. Ya se disponía a cerrar el portátil cuando oyó el sonido de las llaves en la cerradura. El corazón se le subió a la garganta. Máximo arrancó bruscamente el pendrive, cerró de golpe el portátil, se precipitó hacia la ventana, fingió que regaba las plantas del alféizar. ¿Máximo? Ana entró en el dormitorio. ¿Qué haces? Riego el ficus. Se había secado completamente. La voz sonó casi natural. Ana le miró atentamente, luego a su portátil en el tocador. Se me olvidó el pendrive con documentos, explicó, sacando un dispositivo USB del cajón de la mesa. Sin él no puedo hacer nada en la reunión. Entiendo. Volvió a mirar a su marido, como tratando de entender si no pasaba algo extraño. Máximo siguió regando la planta, esforzándose por parecer natural. Bueno, me voy. Ana metió el pendrive en el bolso y se dirigió a la salida. Hasta la noche. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció, Máximo se dejó caer en el sillón. Las manos le temblaban. Un poco más y le habrían pillado pirateando el ordenador de su propia esposa. Todo el día no pudo concentrarse en el trabajo. En la oficina los colegas se dirigieron a él varias veces con preguntas, pero Máximo respondía distraído, tenía los pensamientos ocupados en otra cosa. Por la noche finalmente pudo estudiar los archivos copiados. La correspondencia electrónica con Íñigo Solano había comenzado 3 meses atrás. Las primeras cartas realmente parecían puramente comerciales, discusión de aspectos jurídicos de la fusión de empresas, solicitudes de documentos, aclaración de detalles de contratos. Pero gradualmente el tono de la correspondencia cambiaba. Aparecieron comentarios personales, bromas, emoticonos. Solano agradecía a Ana por la maravillosa velada pasada, ella respondía que el tiempo había volado sin darse cuenta. En una carta él escribía: espero que nuestra colaboración sea larga y fructífera en todos los sentidos. Máximo releyó los mensajes, tratando de encontrar algo inequívocamente comprometedor. Pero todo se podía interpretar como cortesía comercial, amabilidad profesional. En el calendario de Ana encontró multitud de reuniones con Solano. Algunas tenían lugar en su oficina, otras en restaurantes, hoteles. En la descripción de las reuniones había anotaciones: cena de negocios con socios del proyecto, presentación para inversores, discusión de estrategia de desarrollo. Máximo abrió la carpeta con documentos financieros. La tarjeta corporativa que había visto en el restaurante realmente estaba expedida a nombre de Ana para cubrir gastos de representación. Facturas de restaurantes caros, hoteles, salones de belleza, todo se explicaba por la necesidad de mantener imagen al trabajar con grandes clientes. En una carpeta separada había esquemas de edificios, planos de objetos de construcción, informes financieros de diversas empresas. Ana realmente estudiaba el mercado, analizaba competidores. Para una fusión exitosa era necesario conocer todos los detalles. Máximo se recostó en el sillón, se frotó los ojos. Nada criminal. Correspondencia comercial activa, reuniones regulares, gastos de representación, trabajo analítico, actividad habitual de un abogado que lleva un gran proyecto. ¿Tal vez realmente era un paranoico? ¿Tal vez los celos habían nublado su razón y veía sospechas donde no las había?
Ana regresó a casa a las 10 de la noche. Parecía contenta, incluso entusiasmada. ¿Cómo ha ido la reunión?, preguntó Máximo. Excelente. Solano está muy contento con el progreso del proyecto. Dijo que he superado todas las expectativas. Se sentó a su lado en el sofá, apoyó la cabeza en su hombro. ¿Te imaginas? Me ha propuesto convertirme en socia de la nueva empresa después de completar la fusión. ¿En serio? Eso es un salto profesional enorme. Sí, yo misma no me lo creo. La verdad es que por ahora no es oficial. Necesito llevar el proyecto actual hasta el final, mostrar resultados. Máximo abrazó a su esposa, sintió el aroma de su perfume, el calor de su cuerpo. Estoy orgulloso de ti, dijo con sinceridad. Y era verdad. Realmente estaba orgulloso de los éxitos de Ana, incluso si esos éxitos despertaban en él vagas sospechas. Al día siguiente Máximo decidió realizar otro experimento. Mientras Ana se duchaba, echó un vistazo cauteloso a su bolso. Carpeta de cuero con documentos, bloc de notas, neceser, cartera, llavero. En el bolsillo lateral, tarjetas de visita de varios empresarios, empresas constructoras, bufetes jurídicos. Todo parecía absolutamente normal. Máximo fotografió varias páginas del bloc de notas, anotaciones de reuniones, números de teléfono, apuntes sobre proyectos. Nada personal, solo trabajo. En la carpeta había contactos, conceptos, informes analíticos. Máximo hojeó rápidamente los documentos, fotografió los que le parecieron importantes. De al baño llegó el ruido del agua. Ana terminaba los procedimientos de agua. Máximo rápidamente puso todo en su sitio, cerró el bolso. Estudiando las fotografías más tarde, de nuevo no encontró nada sospechoso. Contactos comerciales, anotaciones de trabajo, documentación profesional. Entonces, ¿por qué no le abandonaba la sensación de que su esposa ocultaba algo? Máximo encontró el contacto de un detective privado a través de un foro de programadores, en una sección que los usuarios normales no visitaban. Sergio Herrera, exfuncionario de las Fuerzas del Orden, se especializaba en investigaciones delicadas. Las reseñas sobre él eran contradictorias, pero todos coincidían en una cosa: trabajaba profesionalmente y sabía mantener la boca cerrada. El primer contacto fue a través de un mensajero cifrado. Máximo escribió brevemente: necesito consulta sobre asunto familiar. Herrera respondió casi inmediatamente: mañana, garaje subterráneo del centro comercial en las afueras, tercer nivel, plaza 237, 8 de la tarde. Máximo estuvo nervioso todo el día. Durante el almuerzo Ana preguntó por qué estaba tan callado. Problemas con el proyecto, mintió. Los inversores hacen preguntas difíciles. No te preocupes tanto, le animó su esposa. Lo conseguirás. Por cierto, hoy también llegará tarde. Solano ha organizado una reunión con socios de otra región. ¿Dónde os reunís? En el hotel donde se alojan. Cena de negocios, presentación de nuestro proyecto. Máximo asintió, esforzándose por parecer indiferente. Otra reunión en un hotel. Por la noche llegó al centro comercial media hora antes de la hora fijada. El garaje subterráneo estaba medio vacío, la iluminación era tenue. En el tercer nivel encontró fácilmente la plaza 237, entre dos todoterrenos había un viejo coche extranjero azul oscuro. Al volante estaba sentado un hombre de unos 50 años, complexión robusta, con bigote y ojos grises atentos. Máximo se acercó a la puerta, golpeó el cristal. Herrera asintió. Siéntese, dijo el detective en voz baja. Aquí se puede hablar tranquilamente. El interior del coche olía a cigarrillos y cuero. En el asiento trasero había una bolsa deportiva. ¿Problemas familiares?, aclaró Herrera sin preámbulos. Sospecho que mi esposa me engaña, soltó Máximo. Pero no hay pruebas. Necesito ayuda. Herrera sacó un bloc, un bolígrafo. Cuente los detalles. Máximo contó sobre las reuniones tardías, llamadas, comportamiento extraño de Ana. Mencionó a Solano, las cenas de negocios en hoteles, la tarjeta corporativa. Entiendo, asintió el detective, tomando notas. Situación clásica. Romance de oficina bajo la apariencia de relaciones comerciales. Pero tal vez me equivoque. Todo se puede explicar por el trabajo. Se puede. Por eso necesitamos hechos. Herrera guardó el bloc. ¿Qué propone?,
Seguimiento. Escuchas. Algo que dé un panorama exacto. El detective pensó, mirando el parabrisas. Es complicado trabajar con una persona cercana. La esposa puede notar cambios en su comportamiento, sospechar que algo anda mal. Pero se puede intentar. Se volvió hacia Máximo. Mis servicios no son baratos. 50.000 de anticipo, más gastos en equipo. ¿De acuerdo? Máximo asintió. El dinero no era problema, tenía ahorros. Entonces empezamos mañana. Hay que instalar un rastreador en el coche de la esposa, un micrófono en el bolso o la ropa, programa de seguimiento en el teléfono. Herrera sacó de la bolsa una pequeña caja. Esto es un dispositivo GPS. Da el tamaño de una moneda, mantiene la carga 2 semanas. Máximo cogió el dispositivo. Realmente era diminuto, casi invisible. Pero ella a menudo usa taxi. Póngalo de todas formas. No estará de más. Bien. ¿Y las escuchas? Más complicado. Los micrófonos modernos son pequeños, pero se descubren fácilmente en una inspección minuciosa. Es más seguro usar su propio teléfono. ¿Cómo? Regale un smartphone nuevo con programa de seguimiento preinstalado. Diga que el viejo está obsoleto. A las mujeres les gustan las novedades tecnológicas. Herrera sonrió. Método probado. Acordaron encontrarse en 2 días para recibir el teléfono preparado. Máximo entregó el anticipo en efectivo, anotó el número para contactar. A la mañana siguiente observó cómo Ana se iba al trabajo, luego bajó al aparcamiento. El coche de su esposa, un sedán blanco, estaba en su lugar habitual. Máximo miró alrededor, se aseguró de que no había nadie cerca y se metió debajo del coche. El rastreador GPS se adhirió fácilmente a la parte metálica del chasis. Invisible, fiable. Por la noche comprobó la aplicación en el teléfono. El dispositivo funcionaba correctamente, mostraba la ubicación del coche de Ana en tiempo real. 2 días después tuvo lugar la segunda reunión con Herrera. El detective le entregó una caja con un nuevo smartphone, último modelo de una marca popular. El programa de seguimiento está integrado en el sistema operativo, explicó. Invisible para el usuario. Graba todas las llamadas, guarda mensajes, enciende el micrófono por comando. Los datos se transmiten a su teléfono a través de conexión segura. ¿Y si la esposa sospecha? Las funciones están ocultas en lo profundo. Ni siquiera un especialista las encontrará enseguida. Lo principal es comportarse con naturalidad. En casa Máximo esperó el momento adecuado. Ana estaba sentada en la cocina, revisando el correo de trabajo en el teléfono viejo. Tienes la pantalla agrietada, observó él, señalando la fina telaraña en la esquina de la pantalla. Sí, se me cayó hace una semana. Pero funciona. Te he comprado uno nuevo. Máximo sacó la caja, la puso en la mesa. Último modelo, cámara excelente. Ana levantó la vista, sorprendida. ¿Para qué? Este todavía funciona bien. Fotografías, documentos para el trabajo. Con una cámara buena será más cómodo. Su esposa abrió la caja, sacó el teléfono. El dispositivo realmente se veía impresionante, delgado, elegante, con pantalla grande. Bonito, admitió. Gracias, cariño. Ana besó a su marido en la mejilla. Máximo ayudó a transferir contactos y aplicaciones del teléfono viejo al nuevo. Cámara estupenda, se maravilló Ana, haciendo varias fotos de prueba. Y funciona más rápido. El teléfono viejo lo dejó en el cajón de la mesa. Ahora solo usaba el nuevo. Los primeros días Máximo probó cautelosamente el sistema de seguimiento. La aplicación mostraba la ubicación de su esposa, grababa conversaciones telefónicas, guardaba correspondencia en mensajeros. La mayoría de las llamadas se referían al trabajo, discusión de documentos, reuniones con clientes, consultas jurídicas. Pero también había conversaciones personales que hicieron que Máximo se pusiera en alerta. Ana hablaba a menudo con su amiga Marina, ex compañera de universidad que trabajaba en un banco. Solano volvió a acosarme hoy, se quejaba Ana durante una conversación. Siempre encuentra excusas para la comunicación personal. Ya sea discutir documentos, ya la estrategia del proyecto. Tal vez realmente aprecia tu profesionalismo. Sugería la amiga. No lo sé. A veces parece que no se trata solo del trabajo. Es demasiado atento, demasiado solícito.
Hace regalos, invita a restaurantes caros. Peligroso. Esos jefes luego exigen gratitud de forma especial. Mantengo las distancias, aseguró Ana. Pero el proyecto realmente es prometedor. Si lo llevo hasta el final, la carrera irá hacia arriba. Solano promete sociedad en la nueva empresa. Solo ten cuidado. No te dejes usar. Por supuesto. No soy tonta. Máximo escuchó la grabación varias veces. Por un lado, Ana se quejaba de la insistencia del jefe, eso debería tranquilizarle. Por otro lado, ocultaba estas quejas a su marido, en casa solo contaba los aspectos positivos de la colaboración. A través del rastreador GPS supo otro detalle interesante. Ana visitaba a menudo un complejo residencial de élite en el centro, ese mismo donde se reunían hombres de negocios ricos y funcionarios. Cuando le preguntó sobre otro retraso en el trabajo, Ana explicó. Solano me ha proporcionado un piso de trabajo para trabajar con documentos. Allí hay tranquilidad, nadie molesta, puedes concentrarte. En la oficina hay llamadas constantes, visitantes. Conveniente, combino Máximo. Sí, muy. Biblioteca, ordenador, impresora, todo está ahí. Hasta máquina de café. Ana sonrió. Solano realmente se preocupa por los empleados. Máximo asintió, pero en su alma se instaló un gusanillo de duda. ¿Un piso de trabajo en una casa de élite, no demasiado lujoso para trabajar con papeles? Sin embargo, no había pruebas objetivas de infidelidad. Ana realmente trabajaba en un gran proyecto, pasaba mucho tiempo con un cliente influyente, recibía buen dinero por ello. Las quejas a la amiga sobre la insistencia del jefe incluso hablaban a su favor, significaba que se resistía a posibles acosos. ¿Tal vez realmente se había vuelto paranoico? ¿Tal vez los celos le habían cegado los ojos y veía infidelidad donde no la había? Máximo decidió continuar la observación, pero no apresurarse con las conclusiones. El tiempo mostraría la verdad. Máximo estudiaba la fachada del complejo residencial de élite a través de prismáticos, sentado en el coche en el lado opuesto de la calle. El edificio de cristal y hormigón se alzaba sobre las construcciones circundantes, vivienda cara para gente exitosa. Esperó hasta que su esposa se fuera y se acercó al edificio. El conserje en traje caro preguntó cortésmente el motivo de la visita. Estoy considerando la posibilidad de alquilar un piso para oficina, explicó Máximo. He oído que aquí hay espacios libres. Diríjase a la empresa administradora, aconsejó el conserje, entregándole una tarjeta. Le asesorarán sobre todas las cuestiones. Máximo agradeció, pero en lugar de irse pasó a los ascensores. El conserje se distrajo con una llamada telefónica y no notó la maniobra. En el ascensor Máximo pulsó el botón del 9º piso. El pasillo estaba vacío, silencioso, con acabados caros e iluminación tenue. Caminó a lo largo de los pisos, memorizando números. Cerca de la puerta 903 se detuvo, la intuición le sugería que este podía ser el lugar necesario. Puso el oído en la puerta, pero no oyó nada. En el camino de vuelta se detuvo cerca de la escalera de incendios. Estudió el plano de evacuación en la pared. 9º piso, piso 903, esquinero, con 2 balcones. Al día siguiente se puso en contacto con Herrera. Necesito instalar videovigilancia en el piso, dijo Máximo. Complicado, respondió el detective tras una pausa. Penetrar en vivienda ajena ya es una violación seria de la ley. Pero técnicamente, ¿es posible? Posible. Microcámaras del tamaño de un botón funcionan con batería durante meses. Pero si pillan, los problemas serán grandes. ¿Cuánto cuesta? 100.000. Más gastos en equipo. Máximo aceptó sin pensarlo. Herrera estudió el plano del edificio, preguntó sobre la rutina diaria de Ana, horarios de sus visitas al piso. 3 días después comunicó que la operación estaba lista. El conserje trabaja según acuerdo, explicó el detective. 10 minutos para instalar cámaras. No necesitaremos más. El día señalado Máximo esperó en el coche, observando la entrada del edificio. Herrera pasó adentro como un visitante normal, subió en ascensor. 8 minutos después bajó de vuelta. Listo, comunicó brevemente, sentándose en el coche de Máximo. 3 cámaras, en salón, dormitorio, pasillo. Calidad de imagen excelente, sonido también se graba. Le entregó una tableta con aplicación para visualización. Acceso por Internet.
usuario y contraseña anotados en el papel. Tenga cuidado, si descubren el equipo, yo no sé nada de usted. Máximo asintió, escondió la tableta en la bolsa. Ese mismo día tenía programada una reunión con Elena Herrera, inversora de capital riesgo que podía financiar su proyecto. La reunión estaba fijada en su oficina en el centro de negocios. Elena resultó ser una mujer elegante de unos 45 años, con cabello corto y ojos atentos. Estricto traje de negocios, reloj caro, movimientos seguros, representante típica de la élite financiera. Cuénteme sobre su proyecto, propuso, sentándose en la mesa de negociaciones. Máximo desplegó el portátil, lanzó la presentación. Habló con confianza, mostró gráficos, explicó algoritmos de funcionamiento del sistema. La plataforma analítica para el mercado de construcción podía predecir precios inmobiliarios, evaluar perspectivas de barrios, analizar competidores. ¿Precisión de pronósticos?, aclaró Elena. 91% al probar con datos históricos. Impresionante. ¿Y quiénes son sus clientes potenciales? Empresas constructoras, firmas desarrolladoras, bancos, fondos de inversión. Todos los que trabajan con inmuebles. Elena hacía preguntas técnicas, se interesaba por el modelo de negocio, calculaba ganancias potenciales. Máximo respondía detalladamente, demostraba comprensión profunda del mercado. ¿Cuánto dinero necesita para el lanzamiento? 15 millones. Para mejorar el programa, marketing, salario del equipo. Proyecto interesante, admitió la inversora. Deme una semana para reflexionar. Necesito consultar con socios. Máximo recogió documentos, estrechó la mano de Elena. La reunión había ido mejor de lo que esperaba. De camino a casa se detuvo en un café, sacó la tableta, entró en la aplicación para ver las cámaras. El piso estaba vacío, solo muebles caros, mesa grande con documentos, estanterías. Por la noche Ana comunicó que de nuevo se retrasaba en el trabajo. En el piso de trabajo es más cómodo preparar la presentación, explicó. En casa te distraes con los quehaceres domésticos. Máximo encendió la observación a través de la tableta. A las 9 de la noche entraron al piso Ana y Solano. Su esposa iba con traje estricto, con carpeta de documentos. Solano con chaqueta cara, con maletín. Pasaron a la mesa, extendieron papeles, encendieron el portátil. Ana explicaba algo, mostrando gráficos en la pantalla. Solano escuchaba atentamente, a veces hacía preguntas. Trabajaban concentrados, profesionalmente. Ninguna insinuación de intimidad, reunión comercial normal. Una hora después Solano se levantó, pasó a la zona de cocina, encendió la máquina de café. Trajo 2 tazas, las puso delante de Ana. Gracias por las horas extra, oyó Máximo su voz a través de los altavoces de la tableta. Sin usted este proyecto habría fracasado. No hay de qué, respondió Ana. El trabajo es trabajo. Solano se acercó por detrás, puso las manos en los hombros de Ana, masajeó ligeramente el cuello. ¿Está cansada? ¿Tal vez por hoy basta? Máximo sintió una punzada de celos, apretó la tableta en las manos. Pero Ana se liberó suavemente de las caricias. No, necesito terminar los cálculos. Mañana presentación a inversores. Solano quitó las manos, volvió a la mesa. Siguieron trabajando con documentos. Máximo observó 1 hora y media más. Ninguna acción sospechosa, solo trabajo, discusión de detalles del proyecto, análisis de cifras. A las 11 de la noche se dispusieron a irse. En el ascensor Solano abrazó a Ana por los hombros, abrazo amistoso, gratitud por el trabajo realizado. Presentación excelente ha salido, dijo. Los inversores estarán encantados. Espero, sonrió Ana. Las puertas del ascensor se cerraron y bajaron. Máximo apagó la tableta, se recostó en el sillón. ¿Qué había visto? Trabajo normal de 2 profesionales en un proyecto complejo. Solano realmente apreciaba la contribución de Ana, expresaba gratitud, pero dentro del marco de relaciones comerciales. ¿Tal vez sus sospechas eran infundadas? ¿Tal vez entre su esposa y su jefe realmente no había nada más que trabajo? Ana regresó a casa a medianoche. Parecía cansada, pero contenta. ¿Cómo van las cosas?, preguntó Máximo. Excelente. Terminamos la preparación para la presentación de mañana. Solano está muy contento con el resultado. Se sentó a su lado en el sofá.
Por cierto, me prometió una prima después de completar exitosamente el proyecto. Y ascenso a socia principal. Estupendo. Te lo mereces. Ana besó a su marido en la mejilla. Gracias por el apoyo. Sé que últimamente paso poco tiempo en casa. Pero es temporal. Lo entiendo. La carrera es importante. A la noche siguiente Ana llegó a casa entusiasmada. La presentación fue perfecta. Anunció, apenas entrar en el piso. Los inversores aceptaron financiar el proyecto. Solano está encantado. Sacó del bolso un sobre. Prima. Como prometieron. Máximo miró en el sobre, fajo de billetes grandes. ¿Cuánto? 200.000. Más aumento de sueldo desde el mes que viene. Enhorabuena, se alegró sinceramente Máximo. Eres una crack. Celebraron el éxito de Ana con una botella de buen vino. Su esposa contaba detalles de la presentación, reacción de inversores, planes de desarrollo del proyecto. Solano dijo que sin mí no habría podido hacerlo, compartía. Es agradable cuando valoran tu profesionalismo. Máximo escuchaba, asentía, se alegraba por los éxitos de su esposa. Pero en el fondo del alma quedaban vagas dudas. Prima demasiado generosa para una asesora jurídica. Relaciones demasiado personales con el jefe. Demasiado tiempo pasado juntos en piso apartado. ¿O era solo que los celos hablaban en él? Inseguridad en su propio atractivo, envidia al empresario exitoso que podía ofrecer a su esposa lo que él no podía. Máximo no sabía la respuesta. Pero continuaba observando, grabando, analizando. Tarde o temprano la verdad se revelaría. Máximo se despertó con una sensación pesada en el pecho. Tras la ventana llovía, el cielo gris presionaba sobre los tejados de las casas. Estaba tumbado en la cama, escuchando la respiración pausada de Ana que dormía a su lado, y trataba de entender qué exactamente le preocupaba. Formalmente todo parecía normal. Su esposa trabajaba con éxito, recibía primas, construía carrera. Las relaciones con Solano parecían comerciales, al menos, a juzgar por las grabaciones de las cámaras. Pero la intuición susurraba que bajo la superficie pasaba algo diferente. Se levantó, fue a la cocina, puso la tetera. Mientras se preparaba el desayuno, reflexionaba sobre los planes del día. Si sus sospechas resultaran ciertas, necesitaba estar preparado para cualquier desarrollo de eventos. Si se equivocaba, la preparación extra no haría daño. Durante el desayuno Ana estaba silenciosa, pensativa. ¿Problemas en el trabajo?, preguntó Máximo. No exactamente problemas. Solo que el proyecto se vuelve más complejo de lo esperado. Su esposa bebió café, hizo una mueca. Solano quiere ampliar la escala de la operación. Incluir nuevas empresas, aumentar el volumen de absorción. Suena ambicioso. Sí, pero también arriesgado. Hay que ser muy cuidadosos con el flujo de documentos, confidencialidad. Un paso en falso y todo se derrumba. Máximo asintió, fingiendo interés. Si necesitas ayuda con aspectos legales, puedo recomendarte un buen abogado. Tengo contactos. Gracias, pero Solano tiene su propio equipo de abogados. Muy fuerte. Después de que Ana se fuera al trabajo, Máximo se puso en contacto con el abogado Pablo Morales. La reunión se fijó para el almuerzo en un restaurante cerca de la oficina del jurista. Morales resultó ser un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y ojos penetrantes. Traje caro, gemelos de oro, modales seguros, representante típico del entorno jurídico de élite. Entonces, ¿tiene una startup?, aclaró, estudiando la tarjeta de Máximo. Plataforma analítica para el mercado de construcción. Pronto recibiré financiación, necesito documentar correctamente. Sensato. Muchos empresarios descuidan la preparación jurídica y luego se enfrentan a problemas serios. Discutieron particularidades de registro de empresas y protección de propiedad intelectual, interacción con inversores. Morales hablaba profesionalmente, con conocimiento del tema. Por cierto, comentó Máximo como de pasada, he oído que se especializa en disputas corporativas. Correcto. Fusiones, absorciones, conflictos de accionistas, mi elemento. ¿Y si hipotéticamente surge una situación con absorción hostil? ¿Cómo defenderse? Morales miró atentamente al interlocutor. Pregunta compleja. Mucho depende de las circunstancias concretas.
Pero hay métodos estándar, barreras jurídicas, guerra informativa, búsqueda de material comprometedor sobre el agresor. ¿Material comprometedor? Violaciones de legislación, problemas fiscales, conexiones corruptas. En los negocios es difícil encontrar una empresa perfectamente limpia. Máximo memorizó esta información. La conversación continuó otra media hora, intercambiaron contactos, acordaron colaboración. Al día siguiente Máximo se reunió con Irene Blanco, directora de PR que dirigía su propia agencia. La reunión tuvo lugar en su oficina en la calle Central. Irene resultó ser una mujer elegante de unos 38 años, con corte corto y mirada atenta. La oficina estaba decorada en estilo moderno, tabiques de cristal, muebles de diseño, premios por logros profesionales. ¿Apoyo de PR para startup? Aclaró, después de escuchar las explicaciones de Máximo. Sí, necesito posicionar correctamente el producto en el mercado. Atraer atención de clientes y socios. ¿Tiene estrategia preparada? Hay ideas básicas. Pero me gustaría escuchar la opinión de un profesional. Irene contó sobre métodos de promoción de productos IT, trabajo con medios, formación de reputación de empresa. Hablaba con entusiasmo, demostrando conocimientos profundos del mercado. ¿Y si se requiere proteger la reputación de ataques de competidores? Se interesó Máximo. Comunicaciones de crisis, dirección separada. Hay que reaccionar rápidamente a información negativa, formar contranarración, cambiar la atención del público. ¿Sabe trabajar con material comprometedor? Irene se puso en alerta. Dentro del marco legal, sí. Publicación de información veraz sobre actividad de competidores, análisis de sus puntos débiles, cobertura de momentos problemáticos. Entiendo. Acordaron colaboración preliminar, discutieron posibles formatos de trabajo. En casa Máximo continuaba la observación secreta de su esposa. Ana realmente se había vuelto más reservada. A veces salía de la habitación para responder una llamada. Escondía documentos en la caja fuerte, no los dejaba en la mesa como antes. A preguntas sobre el trabajo respondía con frases generales. El proyecto está en fase final, explicaba. Solano exige la más estricta confidencialidad. No se pueden discutir detalles ni siquiera con cercanos. Entiendo, asentía Máximo. Los grandes tratos requieren secreto. Pero cuando su esposa pedía ayuda para organizar documentos para el trabajo, él no perdía la oportunidad. Bajo pretexto de ayuda copiaba archivos importantes, fotografiaba contenido de carpetas. En los documentos aparecían nombres de varias empresas constructoras. Esquemas de estructuras corporativas, informes financieros. Todo parecía preparación para gran fusión en el sector. Una semana después Elena Herrera llamó con buenas noticias. Estamos listos para invertir en su proyecto, comunicó. 15 millones por 2 años. Condiciones las discutiremos en reunión. Máximo sintió alegría y alivio a la vez. Finalmente su plataforma analítica recibiría financiación. La reunión con la inversora tuvo lugar al día siguiente. Elena presentó a sus socios, discutieron detalles del contrato, esquema de pagos, informes. Todo fue bien, el proyecto realmente era prometedor. Bienvenido a nuestra familia, dijo Elena, estrechando la mano a Máximo. Espero colaboración fructífera. Ese mismo día Máximo registró la empresa Analítica Pro, abrió cuentas corporativas, empezó a formar equipo de desarrolladores. En casa compartió las noticias con Ana. Conseguí financiación. Anunció, apenas su esposa cruzó el umbral. 15 millones para desarrollo del proyecto. ¡Qué maravilloso! Se alegró sinceramente Ana. Estoy tan contenta por ti. Te lo mereces. Celebraron el éxito con champán, hicieron planes para el futuro. Ana estaba atenta, apoyándole, tal como la había amado 3 años atrás. Ahora a los dos nos van bien las cosas, observó. Tú construyes tu negocio, yo avanzo en la escalera profesional. Equipo excelente, convino Máximo. Pero tarde por la noche, cuando Ana se duchaba, encendió la aplicación de escuchas. Las grabaciones de los últimos días contenían varios fragmentos interesantes. En una conversación con Solano su esposa decía: mi marido recibió gran financiación para su proyecto. Ahora está completamente absorto en el trabajo, no presta atención a mis asuntos. Excelente, respondía Solano. Menos preguntas, más libertad de acción.
Sí, no sospecha nada de nuestros planes de absorción. Piensa que solo trabajo como abogada. Máximo frunció el ceño, rebobinando la grabación. ¿De qué planes de absorción hablaban? Probablemente de planes comerciales de la empresa de Solano, absorción de competidores, expansión del negocio. Ana participaba en este proceso como consultora jurídica. Aunque la formulación le pareció extraña. Nuestros planes, ¿por qué no planes de la empresa o planes de Solano? En otra grabación Ana hablaba con un hombre desconocido. Los documentos están listos, comunicaba. Podemos pasar a la fase activa de la operación. ¿Solano está al corriente? Por supuesto. Él coordina todo el proceso. A final de mes todo estará terminado. ¿Y el marido? El marido no sabe nada. Confía completamente en mí. Máximo sintió un escalofrío en el pecho. ¿De qué operación hablaban? ¿Qué documentos estaban listos? ¿Y por qué era importante que el marido no supiera nada? Tal vez estaba relacionado con secreto corporativo. Los grandes tratos requieren confidencialidad, incluso de personas cercanas. Ana podía haber recibido instrucción de no discutir detalles del proyecto con nadie. Pero la intuición susurraba que no se trataba solo de eso. Demasiadas cosas sin decir, demasiados secretos. Demasiado tiempo pasado a solas con Solano en el piso de trabajo. Máximo apagó la aplicación, guardó el teléfono. Ana terminó los procedimientos de agua, salió del baño en bata. ¿En qué piensas?, preguntó, notando su expresión preocupada. En el trabajo. Muchos planes, hay que pensarlo todo. No te preocupes tanto. Lo conseguirás. Ana se acercó, abrazó a su marido por los hombros. Lo principal es no apresurarse, hacer todo paso a paso. Sí, tienes razón. Le besó en la coronilla, fue al dormitorio. Máximo se quedó en el salón, mirando por la ventana a la ciudad nocturna. Mañana continuaría la observación, recopilación de información, análisis de hechos. Tarde o temprano todos los secretos se revelarían. Solo esperaba que la verdad no fuera tan dolorosa como sugerían sus miedos. El sábado amaneció soleado y tranquilo. Máximo se despertó tarde, a las 9 de la mañana, y descubrió que Ana no estaba en casa. En la mesa de la cocina había una nota: me fui a terminar la presentación en el piso de trabajo. Volveré para cenar. No te aburras. Comprobó el rastreador GPS, el coche de su esposa realmente estaba en el familiar complejo de Elite. En día festivo, cuando podían haber pasado tiempo juntos, ella de nuevo prefirió el trabajo. Máximo desayunó, trató de concentrarse en su proyecto, pero los pensamientos volvían a su esposa. Encendió la aplicación de observación a través de cámaras, el piso estaba vacío. Extraño. El GPS mostraba que el coche de Ana estaba junto al edificio, pero en el propio piso no estaba. Tal vez se había reunido con Solano en otro lugar. ¿En un café cerca de casa, en su oficina, en su casa? Al mediodía Máximo se disgustó definitivamente. Él y su esposa casi no pasaban tiempo juntos, siempre trabajo, reuniones, proyectos. ¿Cuándo fue la última vez que simplemente pasearon por la ciudad o vieron una película en casa? Decidió hacer una sorpresa. Comprar productos, preparar cena, ir donde su esposa al piso de trabajo. Que viera que su marido se preocupaba por ella, pensaba en su comodidad. En el supermercado Máximo eligió todo lo favorito de Ana: mariscos frescos, buen vino, frutas, postre de pastelería francesa. Lo empaquetó todo en una bonita bolsa, añadió un ramo de flores. De camino al complejo de Elite se imaginaba cómo se sorprendería y alegraría a su esposa. Tal vez cenarían juntos, hablarían de planes para el futuro, recordarían qué bien lo pasaban al principio de la relación. El conserje reconoció a Máximo, ya había venido al edificio varias veces con diferentes pretextos. Buenas tardes, saludó cortésmente el guardia. ¿A quién va? A mi esposa, al piso 903. He traído cena. El conserje asintió, le dejó pasar sin preguntas. En el ascensor Máximo arregló el paquete con comida, comprobó que no se hubiera estropeado el ramo. Quería verse impecable. En el 9º piso había silencio. Máximo se acercó a la puerta conocida, sacó del bolsillo un llavero que había copiado en secreto del manojo de llaves de Ana hace un mes, por si acaso. Pegó el oído a la puerta y escuchó atentamente. Desde dentro llegaban algunos sonidos, voces apagadas, movimiento. Ana realmente estaba trabajando.
Máximo introdujo con cuidado la llave en la cerradura y la giró. La cerradura hizo clic y la puerta se entreabrió. Se asomó al recibidor, no se veía a nadie. ¿Ana? La llamó en voz baja. Soy yo, he traído la cena. No hubo respuesta. En cambio, desde el fondo del piso llegaron sonidos extraños, rítmicos, apagados. Máximo frunció el ceño y prestó más atención. Gemidos. Respiración pesada. Crujido de la cama. El corazón se le subió a la garganta. Su primer pensamiento fue que Ana se encontraba mal, que había enfermado, que tenía un ataque. Máximo tiró la bolsa con la comida al suelo del recibidor y corrió hacia el dormitorio. Ana. ¿Qué ha pasado? Abrió la puerta del dormitorio de un tirón y se quedó inmóvil. En la cama estaban Ana e Íñigo Solano. El tiempo se detuvo. Máximo se quedó de pie en el umbral, sin poder moverse, sin poder apartar la mirada. Su cerebro se negaba a procesar lo que veía. Ana fue la primera en darse cuenta de la presencia de su marido. Los ojos se le abrieron como platos y el rostro se le descompuso de horror. Máximo. Gritó de forma desgarradora. Solano se volvió bruscamente y vio al hombre que estaba en el umbral. Se levantó de un salto de la cama. ¡Por Dios! Rugió. ¿Cómo has entrado aquí? Máximo guardó silencio. En su cabeza había un vacío, nada. Los brazos y las piernas no le respondían. Veía cómo su mujer se tapaba convulsivamente con la sábana, tratando de cubrirse. Veía el rostro desconcertado de Solano, que buscaba con los ojos su ropa. Entonces algo hizo clic en su conciencia. La rabia le golpeó la cabeza como un rayo. Máximo dio un paso adelante, luego otro. Solano retrocedió hacia la ventana. Murmuró el empresario. Vamos a hablar con calma. Máximo levantó el puño y le golpeó en la cara con todas sus fuerzas. Perdiendo el equilibrio, Solano cayó de espaldas sobre la mesilla de noche. Se oyó el crujido de la madera al romperse. Se deslizó al suelo, gimiendo y sujetándose la cabeza. Ana gritaba histéricamente. Máximo, detente. No hace falta. Podemos explicártelo todo. Máximo no escuchaba. Se acercó a Solano, que yacía en el suelo y trataba de levantarse apoyándose en los codos. Tú estás loco, consiguió decir el empresario. Te voy a denunciar. Máximo, para. Sollozaba Ana, envuelta en la sábana. Lo vas a matar. Máximo agarró al gimiente Solano por las axilas y lo arrastró hacia la puerta. Este se resistía débilmente, pero no tenía fuerzas. En el pasillo Máximo tiró al hombre al suelo. Lárgate, le dijo entre dientes. Vas a pagar por esto, graznó Solano. Conozco a gente influyente. Cállate, le cortó Máximo. Y desaparece de nuestras vidas. Esto no ha terminado, le prometió. Máximo regresó al piso. Ana estaba sentada en el borde de la cama, aún envuelta en la sábana. Tenía el rostro mojado de lágrimas, el pelo revuelto y los labios le temblaban. Máximo, empezó a decir con voz temblorosa. Esto no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? La voz de Máximo era fría como el hielo. ¿Entonces qué es? Ha pasado hace poco. Muy poco. Me hice un lío, no sabía qué hacer. ¿Me amas? Le preguntó. Por supuesto. Estoy casada contigo, vivo contigo. Esa no es una respuesta. Ana se echó a llorar aún más fuerte. No lo sé. Estoy hecha un lío. Solano me ofreció tantas oportunidades, una vida así. Y tú siempre estás ocupado con tus proyectos, con tus cosas. O sea que todo es por dinero. No solo. Él es fuerte, seguro de sí mismo, exitoso. A su lado me siento necesaria, importante. Máximo escuchaba y sentía como algo se moría dentro de él. El amor, la confianza, las esperanzas de futuro, todo se desmoronó. Se acercó a la mesa donde estaban los documentos de Ana y Solano. Recogió rápidamente todos los papeles en una pila y se los metió en la bolsa. ¿Qué haces? Se asustó Ana. Lo que tenía que haber hecho hace tiempo. Máximo, espera. Podemos arreglarlo todo. Rompo con él y empezamos de cero. Se paró en la puerta y se volvió hacia su mujer. Es demasiado tarde, Ana. Demasiado tarde. Máximo.
La puerta se cerró de golpe. Máximo caminó por el pasillo hacia el ascensor, apretando en las manos la bolsa con los documentos. A sus espaldas se oían los sollozos ahogados de su mujer. En el ascensor se miró en el espejo. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos y las manos le temblaban. 3 años de matrimonio habían terminado. Solo quedaba la venganza. Máximo se pasó toda la noche estudiando los documentos que había cogido del piso de trabajo. Sobre la mesa de su despacho doméstico había docenas de carpetas, fotocopias, memorias USB, todo el archivo de la actividad de Solano y Ana de los últimos meses. Lo que descubrió superó sus expectativas más atrevidas. Ana no solo había engañado a su marido con su jefe. Había estado pasando sistemáticamente información confidencial sobre competidores a Solano, informes internos, planes de construcción, bases de datos de clientes, detalles de concursos. En los documentos había planos de edificios de empresas rivales, datos financieros obtenidos mediante el pirateo de bases de datos. Espionaje corporativo a gran escala. Por eso te caían años de cárcel de verdad. Máximo encontró correspondencia entre Ana y un informático desconocido que pirateaba servidores de empresas constructoras por encargo suyo. El coste de los servicios, cientos de miles de euros. Fuente de financiación, cuentas de empresas fantasma vinculadas al imperio de Solano. En una carpeta separada había contratos con funcionarios corruptos del ayuntamiento. Sobornos por licencias, permisos de construcción, hacer la vista gorda ante violaciones de las normas medioambientales. Las sumas se calculaban en millones. Solano y Ana habían creado toda una red. Él proporcionaba la financiación y los contactos, ella la cobertura jurídica y la obtención de información. Una pareja criminal perfecta. Al amanecer Máximo tenía el panorama completo de su actividad. Las pruebas habrían bastado para una docena de causas penales. Se duchó, se puso un traje serio y recogió todos los documentos en varias carpetas. Le esperaba un día intenso. Primera parada, los cuerpos de seguridad del Estado. Máximo había concertado cita previa con el oficial de guardia, alegando información de importancia estatal. El comandante Jiménez escuchó el relato de Máximo con atención, sin interrumpir. De vez en cuando tomaba notas en el cuaderno y pedía aclaraciones sobre detalles. Son acusaciones graves, observó cuando Máximo terminó. ¿Tiene pruebas? Máximo puso sobre la mesa la primera carpeta, correspondencia sobre pirateo de sistemas informáticos estatales, esquemas para obtener datos confidenciales sobre compras públicas. El comandante hojeó los documentos y frunció el ceño. Hay que estudiar esto con más detalle. Deje copias, haremos una peritación. Tengo los originales de los correos electrónicos, grabaciones de conversaciones telefónicas, añadió Máximo. Mejor que mejor. Si se confirma la información, abriremos causa penal. Segunda parada, la Fiscalía. El fiscal adjunto Serrano se interesó por los documentos sobre corrupción en el ayuntamiento, sobornos a funcionarios, irregularidades en la realización de concursos. Llevamos tiempo sospechando que Solano jugaba sucio, admitió. Pero no teníamos pruebas suficientes. Sus materiales pueden cambiar la situación. Tercera parada, la Unidad de Investigaciones Económicas de Hacienda. Allí se interesaron por los esquemas de evasión fiscal, blanqueo de dinero mediante empresas fantasma, sobrefacturación de obras de construcción. Al final del día Máximo había visitado 4 organismos y había entregado copias de los documentos a periodistas de 3 grandes medios. La bomba informativa estaba puesta. Ahora solo quedaba esperar. Los primeros resultados aparecieron al cabo de una semana. En las noticias informaron de registros en las oficinas de la empresa constructora Urbano Build y las estructuras relacionadas con ella. Se incautaron documentos, ordenadores y detuvieron a varios empleados. Ana llamó a Máximo presa del pánico. Máximo, ¿qué está pasando? Han venido a hacer registros, se han llevado todos los documentos, los ordenadores. Se han llevado a Solano a declarar. No lo sé, respondió fríamente. Supongo que alguien los ha delatado a las autoridades. ¿Has sido tú? Te llevaste los documentos del piso. No sé de qué me hablas. Colgó el teléfono y ya no respondió más a las llamadas de su mujer. Al cabo de un mes empezaron las detenciones. Cogieron a Solano en su casa de campo, cuando trataba de destruir los documentos comprometedores que le quedaban. A Ana la detuvieron en su lugar de trabajo, en la oficina que ya habían precintado los investigadores.
Máximo siguió el desarrollo de los acontecimientos a través de las noticias. A Urbano Belt le quitaron todas las licencias, congelaron las cuentas y empezaron el procedimiento de quiebra. Las acciones de la empresa se desplomaron hasta los céntimos. Entonces activó el plan que había preparado de antemano. A través de testaferros empezó a comprar activos del imperio de Solano en quiebra. Solares de construcción, edificios de oficinas, complejos de almacenes, todo se vendía por 4 chavos. En medio año Máximo se había hecho con la mitad del antiguo imperio de su rival. Paralelamente su empresa analítica Pro conquistaba rápidamente el mercado. La plataforma analítica resultó ser muy demandada, las empresas constructoras pagaban mucho dinero por pronósticos exactos y análisis de la competencia. Sobre todo después del hundimiento de Urbano Build, todos temían repetir su destino. A finales de año la facturación de Analítica Pro alcanzó los 100 millones. Máximo abrió oficinas en 5 ciudades y contrató a los mejores analistas e informáticos. De especialista en informática desconocido se convirtió en influyente empresario. El juicio contra Solano y sus cómplices duró medio año. Llamaron a Máximo como testigo, declaró de forma contenida, ciñéndose a los hechos, sin mostrar emociones. A Solano lo condenaron a 8 años de régimen estricto por corrupción, creación de organización criminal y delitos económicos a gran escala. A Ana le dieron 4 años con libertad vigilada y la inhabilitación para ejercer la abogacía durante 10 años. Máximo estuvo presente en la sala cuando se leyó la sentencia. Solano tenía aspecto demacrado y envejecido. Ana lloraba, apretándose un pañuelo contra los ojos. Cuando se los llevaron, Ana se volvió y se cruzó con la mirada de su ex marido. En sus ojos se leía desesperación. Súplica de perdón, esperanza de misericordia. Máximo la miró con indiferencia, como a una desconocida. El divorcio se tramitó en rebeldía. Ana no reclamó bienes, no estaba para esos trotes. Después de la condicional perdió el piso, el coche, todos los ahorros se los gastó en abogados y multas. Máximo se enteró por casualidad, por conocidos abogados. Ana alquilaba una habitación en un piso compartido en las afueras y trabajaba de limpiadora en centros comerciales. De exitosa abogada se había convertido en una cualquiera. Le daba igual. Un año después de la detención de Solano, Máximo se hizo millonario. Analítica Pro salió al mercado internacional y abrió delegaciones en Europa y Asia. Lo invitaron a dar una conferencia en el congreso tecnológico más importante. Ese día caminaba por el vestíbulo del Palacio de Congresos hacia la sala donde iba a intervenir. A su lado iba Katá, una chica joven y guapa, gerente de relaciones públicas de su empresa. Estaban comentando los detalles de la presentación cuando Máximo se fijó en una figura conocida. Junto a la pared, al lado de una papelera, había una mujer con uniforme azul de limpiadora. Flaca, con el pelo apagado recogido en una coleta y cara de cansancio. Estaba fregando el suelo con una fregona y de vez en cuando enderezaba un carrito con productos de limpieza. Ana. Máximo no reconoció enseguida a su exmujer. Había cambiado mucho, había adelgazado, envejecido, y en los ojos ya no había esa seguridad y ambición que él recordaba. Ana levantó la vista y lo vio. El rostro se le descompuso de dolor, esperanza y desesperación a la vez. Soltó la fregona y dio un paso hacia él. Máximo. El vigilante del centro se acercó rápidamente a ella. No puede molestar a los asistentes. Vuelva al trabajo. Pero es empezó Ana. Vuelva al trabajo, repitió severamente el vigilante. Ana miró a Máximo con ojos suplicantes. Él estaba de pie con su traje caro, con una chica guapa, irradiando éxito y seguridad. Todo lo que ella había perdido por su propia estupidez. Máximo se cruzó con su mirada. Por un segundo brilló algo en sus ojos, no lástima, no triunfo, simplemente la constatación de un hecho. Luego se volvió con indiferencia y siguió caminando, continuando la conversación con Katá. ¿Quién era?, preguntó la chica, volviéndose hacia la limpiadora. Nadie, respondió Máximo. Simplemente nadie. Ana se quedó de pie en medio del vestíbulo, apretando en la mano el trapo mojado. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no se las secaba. A su alrededor pululaban hombres de negocios con trajes caros, comentaban proyectos millonarios, hacían planes de futuro. 3 años atrás ella había sido una de ellos. Abogada de éxito, mujer hermosa, carrera prometedora. Todo se desmoronó en unos pocos meses por una sola decisión equivocada.
Había traicionado a un marido que la amaba por dinero y estatus. Pensó que Solano le daría más que Máximo. Se llevó libertad vigilada, pobreza y soledad. Limpiadora. La increpó el vigilante. Deje de quedarse ahí parada y póngase a trabajar. Ana se secó los ojos con la manga y cogió la fregona. Se dirigió despacio a fregar el suelo al otro extremo del vestíbulo, lejos de la gente exitosa y feliz. Máximo había desaparecido tras las puertas de la sala de conferencias. Ya no estaba en su vida. No estaba y no estaría nunca.